¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Los saludamos con mucho gusto desde esta fría mañana en la ciudad de Morelia, Michoacán, este día jueves con la ayuda de mi nieta Daniela. Ayer se empezaron a dar las primeras manifestaciones de repudio en contra del triunfo de Donald Trump. Esto debe de llevar a reflexionar muy seriamente a Donald Trump. Debe él de pensar qué hacer para contrarrestar todo este malestar. Yo no sé si sea de miles o millones de norteamericanos o sea de un sector muy identificado, pero que aún así debe de preocuparle a él y a su equipo de colaboradores, sobre todo por todas las injurias, las ofensas, las amenazas que lanzó, sobre todo en contra, yo en este caso hablaría, lo debería de hacer por todos, pero más que nada por mis compatriotas, por los mexicanos a quienes calificó de asesinos y de violadores. Y lo más grave es que el mediocre de nuestro presidente, el señor Peña Nieto, a quien yo tampoco lo reconozco como presidente de México, porque fue impuesto a través de una serie de jugarretas que pues no es el caso hablar ahorita de eso, ya lo he comentado desde hace tiempo. Se quedó callado cuando otro presidente con los calzones bien puestos, con los pantalones bien puestos de nacionalista, de un verdadero mexicano, de inmediato hubiera reaccionado para recriminarle a Trump las amenazas y más que nada las injurias lanzadas en contra de los mexicanos. Pero se quedó callado en una actitud de cobarde. No la puedo yo calificar de otra manera la posición que en esos días asumió Enrique Peña Nieto cuando debió de haber actuado con una actitud viril de hombre, de responsable de los destinos de un país como México, pero no, calladito, sometido, como no queriendo tener problemas con Trump. Y desde luego todavía Trump no era triunfador. Quiero leer brevemente una nota que dice: cunden protestas contra Trump en al menos 20 ciudades de Estados Unidos. De la información es de la agencia APRO. Dice: a lo largo de este día, es decir, de ayer, tras conocerse los resultados que dieron el triunfo a Donald Trump como el presidente 45 de Estados Unidos, diversas protestas se han registrado en más de 20 ciudades, entre ellas Los Ángeles, Nueva York, Chicago, Miami y Washington. Pero mire, yo aquí tengo también otros datos, por ejemplo, Boston, Atlanta, Filadelfia, San Francisco, bueno, ya mencioné Los Ángeles y otras, o sea que fueron en muchas ciudades. Desde las primeras horas de ayer miércoles se reportaron manifestaciones en universidades como UCLA, donde por la tarde cientos de estudiantes protestaron frente a la Universidad de California en Berkeley. En tanto, en Miami, un pequeño grupo de inmigrantes hispanos expresaron su temor por las políticas que implementa el gobierno de Trump. Nosotros trabajamos duro, dijeron, para construir este país, explicó entre lágrimas una mujer, mientras más de 400 personas, muchas de ellas estudiantes de la Universidad de Texas en Austin, marcharon por las calles de la capital tejana para protestar por la elección del magnate inmobiliario. Los inconformes caminaron desde el campus de la universidad hacia el Capitolio Estatal por la avenida Congress, coreando consignas como "No Ku Klux Klan", "No a una United States fascista", "Trump es racista" y la frase en español de "sí se puede, sí se puede".
En Los Ángeles, unas 500 personas salieron a la calle por la zona de la Universidad de California. Algunos gritaron "Fuck Trump", mientras otras exclamaban "Ese no es mi presidente". Además, se reportaron manifestaciones más pequeñas en vecindarios de Berkeley, Irving and Davis y San José State. En Seattle, un centenar de personas salieron a protestar por Capitol Hill, donde afectaron el tránsito y prendieron fuego a pilas de basura. A la par, en Oakland, más de 100 personas salieron a protestar y levantaron barricadas en las calles, donde quemaron una efigie de Trump. También se reportó que los manifestantes rompieron ventanas en las oficinas del diario Oakland Tribune. En Oregón, al menos 300 personas bloquearon el tránsito en el centro de Portland y causaron retrasos en los trenes. Incluso, algunos manifestantes se sentaron en medio de la calle para impedir el tránsito vehicular. Al mismo tiempo, cientos de estudiantes de la Universidad de Pittsburgh marcharon por las calles de Pensilvania. Algo similar, no más que fue de más magnitud en México, cuando se anunció el triunfo de Peña Nieto. Aquí hubo todavía más repudio, porque aquí sí fueron miles y miles que tuvieron que ser repudiados con la fuerza pública, a golpes de macana, con chorros de agua. En México estuvo más grave, pero aún así, pues esto pone de manifiesto el repudio que hay de algunos sectores de los Estados Unidos de Norteamérica en contra de la elección y del triunfo, más que nada, de Donald Trump. No importan que sean pequeñas minorías, eso no importa. El caso es que hay protestas, hay inconformidad. Quiero leer algunos mensajes que he recibido en las últimas horas. Martín Ortiz, hace una hora, dice: saludos, licenciado Adolfo, a usted y a sus nietos, muy buena información y todos sus comentarios. Antonio V. García, hace 15 horas, licenciado Adolfo Suárez, un saludo desde Texas, y como mexicano muy preocupado por el futuro de México, le comento: Trump salió del Tea Party, un grupo de blancos que no gustó que el presidente Obama tome el poder. Salió la idea de recuperar el país, o sea que un blanco sea el presidente. Cuando Trump entró en la carrera presidencial, sus primeras palabras fueron contra los mexicanos para ganar la extrema derecha de Estados Unidos y se convirtió en su himno: que México pagara la UAL y deportar a millones de mexicanos que viven en los Estados Unidos. Y estas son muy malas noticias para México. Y ahora que somos el segundo país que más gasolina compra al extranjero en el mundo, o sea, le vendemos el petróleo crudo y le compramos todos los derivados del mismo. Perdimos la soberanía y estamos en manos de un país que discrimina a los mexicanos y saquea el territorio nacional. Y ahora quieren que pague el muro con las remesas de los mexicanos, que hacen los trabajos que los americanos no quieren hacer, y los políticos mexicanos robando a manos llenas, y Pemex en quiebra. Y ahora que se pasó el consumo del lado de la cannabis recreativa en San Diego, California, se venderá la marihuana, y en Tijuana se matan por la plaza. México siempre pierde. Pues esto es cierto lo que usted dice. Los políticos mexicanos robando a manos llenas, pues sí, desde el presidente de la República hasta otros niveles. Pero bueno, vuelvo a repetir, está en nuestras manos el sacudirnos a esta lacra, a este grupo de sátrapas que nos tienen hartos, que nos han llevado a la quiebra, a la pobreza, a la miseria y al enriquecimiento de una clase política que todo lo tiene, que todo le sobra, a cambio de que a más de 60 millones de mexicanos apenas y les alcance para medio comer, y con una alimentación sumamente deficiente. Luego aquí me envían otro mensaje: Trump enfrentará todo el poder de fuego si aplica promesas de campaña, advierte
ACLU o ACLU. Dice, es de APRO la noticia. Si al asumir la presidencia de Estados Unidos el próximo 20 de enero Donald Trump pone en marcha sus promesas de campaña más violentas, enfrentará todo el poder de fuego de la Unión Americana de Libertades Civiles. Eso quiere decir ACLU, ACLU, por sus siglas en inglés, advirtió hoy la organización. En una carta abierta titulada Nos vemos en la Corte y dirigida a Trump, la poderosa Asociación de Defensa de los Derechos Civiles aseveró que las promesas de campaña, entre ellas las de deportar a 11 millones de migrantes indocumentados, hostigar a las personas de confesión musulmana, criminalizar el aborto o reanudar ciertas prácticas de tortura, son ilegales e inconstitucionales. Por ello, sentenció, nuestro equipo de litigantes y activistas en cada estado, miles de voluntarios y millones de militantes están preparados para pelear contra cualquier violación a nuestros queridos derechos y libertades, y agregó, vigilaremos eternamente de vigilaremos eternamente cualquier día de su presidencia, y cuando salga de la Casa Blanca haremos lo mismo con su sucesor, igual y como lo hemos hecho durante nuestros 100 años de existencia. Pues sí, ya expliqué ayer los motivos que llevaron al triunfo de este señor, al que consideran un hombre que va a crear más daños que beneficios. Yo repito, habremos que esperar a ver qué decisiones toma. Pero, pues si él llegó al poder también, es por la clase política norteamericana que ya tenía y tiene harto al pueblo norteamericano. Una clase política minoritaria también que está al servicio de los grandes intereses. Los pueblos cada día van a despertar y a exigir cambios en las políticas públicas, cambios en sus estructuras administrativas, en sus cortes de justicia, en el poder ejecutivo, en el poder legislativo. Y vuelvo a repetir, esto es una lección para nosotros los mexicanos, que tenemos en nuestras manos el voto para echar afuera a estos ladrones, a estos sinvergüenzas que ahora nos siguen gobernando, causándonos un daño terrible. Y me da mucho gusto saludarlos.